Bienvenidos sean cada uno de ustedes una vez más a este canal, su gracia y misericordia. Agradecidos estamos con el Señor por estar una vez más con ustedes, ya que habíamos estado un poquito fuera del aire por un tiempo. Pero el Señor es bueno, sabe que fueron por cosas importantes, necesarias, y no porque no queríamos estar con ustedes trayéndole contenido. Amado, Dios le bendiga. Amén, amén. Sí, realmente el Señor tiene el control de todo. Estuvimos unos días que no estuvimos en el aire, pero la realidad es que para esta hora es que Dios tiene el propósito de que estemos aquí nueva vez y que podamos compartir algo interesante de la palabra de Dios con todas las personas que nos siguen. Eso es así, eso es así. Y hoy traemos un tema bien interesante, un tema bien importante para estos días, ya que estamos viviendo en el tiempo del pragmatismo, en el tiempo del sensacionalismo, en el tiempo de las emociones, en el tiempo, ya yéndome más directo, donde en el Evangelio no se está mostrando a Cristo, no se está mostrando el asunto de la santidad, del seguir a Cristo, del padecer por causa de Cristo. No, estamos en un tiempo más del evangelio de la prosperidad, de que, no sé, que Dios te va a hacer rico, que tú no puedes ser pobre, que el pobre no tiene a Dios y no sé qué, pero también en el tiempo del sensacionalismo, donde todo dentro del culto, bueno, no en todas las iglesias, sino en una gran mayoría, no voy a decir de qué línea para no traerme problemas con los hermanos en la fe, pero estamos viviendo en un tiempo donde el culto se ha trivializado, diría yo. Ya no es un culto racional, como dice Pablo, sino un culto más emocional, donde el hablar en lenguas y todas esas demás profecías que hoy se ven es el centro de la predicación o del culto. El centro del culto ya no es como en el tiempo de los apóstoles y demás, la predicación para que se conviertan la gente de su pecado. No, hoy es las emociones para decirte que Dios te tiene y demás. Y ya dando este intro y hablando de todas estas cosas, o solamente nos vamos a enfocar en un solo punto de todas las que vemos dentro de la que dije y sobre todo dentro de la que se ven en nuestras iglesias, lamentablemente, y es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, ¿qué es hablar en lengua primeramente? ¿Qué es lo que decimos por hablar en lengua? ¿Qué dice la Escritura sobre el hablar en lenguas? ¿Qué lenguas son? ¿Son idiomas? ¿Son dialectos no conocidos? ¿Qué es el hablar en lengua? Pastor, entrando ya en materia, ¿por qué hoy en las iglesias el tema es si es necesario hablar en lenguas en medio del culto racional? ¿Por qué hoy emerge más ese sentido de si no hablo lengua parece que la predicación no funciona o el culto no funcionó? ¿Por qué se habla tanta lengua y se ha dejado fuera o aparte la predicación expositiva? Mira, como realmente hicieras la introducción, ya en el culto, en el servicio de las iglesias, de la mayoría de las iglesias, lo menos importante es la predicación. Lamentablemente. Los púlpitos están sufriendo, pero grandemente de una buena predicación. Wow. Y está pasando lo que en alguna ocasión dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dijo claramente que en los postreros días, para tú ver un payaso, no ibas a tener que ir a un circo, sino a una iglesia. Wow. Y eso es fuerte. Sí, y lo estamos mirando. Lamentablemente, los púlpitos están carentes de hombres de Dios. Wow. Que vayan a predicar realmente el evangelio como tal al púlpito. Tristemente. Entonces, se le está dando mayor cabida, interés a las emociones, al sentir,
a las emociones. ¿Entiendes? Wow, sí. No se está yendo al culto a ofrecer olor fragante a Dios. Así es. Para agradar a Dios, sino que yo voy donde yo me sienta bien. Yo no voy a hacer sentir bien a Dios con mi adoración. No, yo voy a sentirme bien yo. Es triste. Entonces, lamentablemente, se está convirtiendo el servicio en una pasarela. Así es. Lamentablemente. Sí, yo escuché en una ocasión, creo que en una sesión de preguntas y respuestas, que le hicieron la pregunta a Sujel Michelin sobre el asunto, creo que fue como referente a las emociones, en el culto y demás. Y él decía claramente que si los predicadores no tratan primero de llegar al intelecto para que luego surjan las emociones, estamos, como él diría, o como él dijo, vacunando a la iglesia contra la predicación o contra el evangelio real. ¿Por qué? Porque hoy no estamos queriendo ir primero al intelecto para que las emociones surjan después de que tú viste, wow, entendí el mensaje, ok, voy a llorar. Entendí el mensaje, ok, voy a danzar, pero porque entendí que Cristo murió por mí, que Cristo es mi redentor, que la salvación es por gracia y demás, y que Cristo vino a hacer propiciación por nuestro pecado. Cuando no surge eso, lo que surge es lo que usted mencionaba ahora mismo. Muchas emociones y muchas cosas que no tienen nada que ver, como en este caso el tema que nos depara, el hablar mucho en lenguas. Entonces, entrando en detalle, vamos a leer una porción rápido de la palabra. Sobre el tema de hablar en lenguas. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leerlo desde el versículo 2 en adelante. A ver qué dice Pablo sobre el tema del hablar en lenguas, algo que hoy se ve como muy natural y como que eso debe ser parte del culto racional. Y dice Pablo en el versículo 2 en adelante, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis. Ya sabemos y entendemos que cuando Pablo dice aquí profeticéis, es más que prediquen. Claro. No que vengan diciendo que Dios le dijo. No, está hablando de predicación. En el Nuevo Testamento lo que significa es predicar el evangelio, anunciar el mensaje que Cristo nos dejó. Amén. Todo predicador es un profeta. Es un profeta de Dios, exactamente. Entonces, aquí dice Pablo claramente que el que habla en lengua le habla a Dios y habla misterios. Entonces, si habla Dios y habla misterio, y dice Pablo más adelante que cuando tú vayas a hablar en lengua, mejor habla para ti mismo. Bueno, lo digo ahí, para ti mismo. ¿Por qué hoy entonces tenemos esa necesidad de cada 2 palabras en español, 3 en lengua? No entiendo eso, porque eso no edifica en nada, porque nadie te está entendiendo. Dígame usted. Bueno, eso realmente es preocupante. Es preocupante el desorden que se es expuesto en congregaciones. Sí. En congregaciones que no vamos a decir que están mal espiritualmente, que Dios no está con ellos, pero hay un desorden. Es un error. Hay un desorden por no entender lo que Pablo, con el espíritu que Pablo escribió en Romanos, cuando habla en Romanos 12:2, que habla de nuestro culto racional. Exacto. Ya, el Espíritu Santo que mora en mí no toma mi razón. Exactamente. ¿Entiendes? El humano tiene razón. Y esa razón
debe mantenerse en el culto. Exactamente. Entonces, cuando se arma ese asunto en medio de un culto, en medio de un servicio a Dios, donde se está adorando a Dios, y varias gentes al mismo tiempo comienzan a hablar en lenguas, y muchas veces hablando lo mismo, exactamente, que lo veo como una vana palabrería, sí, lo veo como una imitación uno del otro, porque yo vengo de República Dominicana. En República Dominicana, en cierto momento, todo el mundo, mucha gente hablaba las mismas lenguas que hablaba Gigi Ávila. como dicen en lenguas mecánicas, aprendidas. Entonces, no, hombre, no me venga a decir a mí que eso es el espíritu. Sí. Y ese desorden cuando dice la Biblia que nuestro culto sea racional, es con razón. ¿Entiende? Es una adoración a Dios. Entonces, si lo que usted acaba de leer una porción donde dice que el que habla en lengua habla misterios. Habla misterios. Entonces, ¿por qué hay que publicar esos misterios? Exacto. Porque hay que llevarlo al público. Exactamente. Si usted habla en lengua, hable en oración. Exacto. Cuando usted está orando en su tiempo de oración, el Espíritu debe usarlo hablando en lengua. ¿Qué es lo que enseña Pablo? Claramente. Pero porque hay que publicarlo. O sea, la gente trata como de manipular con esto a los demás. Y impactar y que la gente se sienta como atraído y que, oye, mira cómo Dios, mira lo que Dios está haciendo. No, eso se convierte en vana palabrería porque nadie entiende. Así es. Inclusive un culto evangelístico. ¿Cómo es posible que estemos hablando en lengua en un culto evangelístico donde el que no conoce a Dios, el que no tiene a Dios, no está entendiendo nada? Y sale de ahí con más problemas que como llegó. Claramente. Eso es así. Por eso dice Pablo ahí mismo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, pero en el versículo 13 dice, por lo cual, el que hable en lengua extraña, vuelve y repite, lengua extraña, es una lengua que nadie entiende, pida en oración poder interpretarla. Ahora, no hemos visto a nadie hoy hablando la lengua, interpretando lo que dice la lengua. Claro, sí hemos visto personas queriendo supuestamente interpretar la lengua que hoy se está hablando, pero uno sabe que esas son palabras que se aprendieron, que le salieron, que son palabras que no tienen, que carecen de significado. O sea, porque el mismo Pablo dice anteriormente. Porque queremos ir al texto para no hacer entender que nosotros estamos hablando por nosotros mismos. Vamos a leerlo casi completo. No, y también no hacernos notar como que estamos satanizando. O como que estamos en contra de las lenguas. O como que estamos en contra. No estamos en contra. Yo creo que Dios usa los dones. Yo creo que hay dones en la iglesia porque la Biblia lo ratifica. Claro. Y Dios usa. Y creo en el hablar en lenguas. Exactamente. Ahora, lo que no creo en el desorden. Exactamente. Es en el desorden que hay. No creo en ese desorden. Sí, así es que Pablo lo dijo claramente, que si, por ejemplo, hasta cuando vayan a hablar en lengua, si son 2 o 3, hablen en orden. O sea, uno primero, después el otro. No que hablen todo amontonado porque nadie lo va a entender. Pero vamos a leer. Por ejemplo, dice el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El abundar en los dones, obviamente, cualquier tipo de don debe ser para edificación, no para distorsionar, no para
poner a la gente a ser emocional, a emocionarse, no de ninguna manera. Dice el versículo 13, por lo cual el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, ya lo leímos, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Y es lo que dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi entendimiento no entiende. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo es sumamente claro. Lo que él está dejando aquí en evidencia es que, no hay problema con que usted hable lengua, porque yo hablo. Él mismo dice, yo hablo más lengua que ustedes. Pero no hablen en el culto si no hay un intérprete. Y como hoy no hay intérprete, casi no lo hay. Entonces, por eso dice claramente que como la gente va a decir amén si tú solamente le estás hablando con el espíritu, pero no con el entendimiento. No van a decir amén a la lengua que tú hablas. Entonces, ¿es necesario hoy hablar en lenguas? Ese es el tema. ¿Es necesario hoy hablar en lengua en medio del culto? Eso da un plus al mensaje. Eso da un plus a la adoración. Yo no creo personalmente. No, es que realmente eso no tiene, o sea, no hay ningún resultado, no hay ningún fruto en eso. O sea, yo no lo he visto. No, yo no lo he visto. Yo no he visto eso. Vuelvo y repito, lo que sí puede suceder es que la gente salga más confundido de lo que entró. Exactamente. Y usted acaba de leer donde dice que si no entiende, usted mismo que la habla, si no la entiende, su espíritu queda sin fruto. Entonces, si queda sin fruto el espíritu suyo que le está hablando, imagínese usted el que está escuchando. Exactamente. El que está ahí, que está escuchando y que quizás ni siquiera es cristiano. Que por eso dice claramente Pablo más adelante que si alguien va a la iglesia, lo va allá como que está loco y se van a ir. Por eso es que a nosotros los pentecostales nos llaman locos, pero la gente, entonces, ¿qué pasa con el pentecostal? Que dice, sí, que me llamen loco por el evangelio. No es por el evangelio que te están llamando loco, porque el evangelio es la buena nueva de salvación. ¿Cuál es la buena nueva? Lo que está aquí escrito. Si tú hicieras lo que está aquí escrito, pues no te van a llamar loco, créeme que no, porque a otras denominaciones cristianas no le llaman loco. Porque cuando van a sus cultos, ven personas racionales dentro del culto. Pueden surgir emociones, puede haber una hermana que llore, puede haber una hermana que dance, pero dentro del orden. Hay emociones. Todo el ser humano se emociona. Obviamente. Todo el ser humano está cargado de emociones. Ahora, la verdad, las emociones hay que controlarlas. Claro que sí, porque podemos. El espíritu se sujeta al profeta. Hay que controlarlas. Por ejemplo, por ahí hay un grupo que no voy ni siquiera a mencionar el nombre que ellos se han puesto o que le han puesto. Sí. Ese grupo, esa gente habla en unas lenguas raras. Y eso es todo el tiempo. Y nadie le interpreta. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué es esto? Exactamente. ¿Qué es esto? Es un desorden. Así es. Es un desorden. Es una pura locura. Así es. Así es. ¿Me entiendes? Fuera del aire, a nosotros hablábamos antes de comenzar el servicio. Y nosotros hablábamos que como me decía usted, ¿qué sentido tendría Dios si no hablara todo el tiempo? Si hiciera que esos dones se manifestaran en nosotros todo el tiempo. O sea, se supone que Dios es especial. Entonces, Dios no todo el tiempo te va a estar dando palabras en lengua. Dios es Dios. Dios no todo el tiempo te va a dar palabras de profecía. ¿Qué tan puro
¿Qué tan puro, qué tan santo soy yo para que Dios me hable diariamente? Dios me dijo, diariamente. No, yo... Hasta en la sopa Dios le habla. Yo me confieso aquí, yo no soy tan puro para eso. Ni yo tampoco, pero mucho menos. Yo no estoy tan puro para que eso suceda. Honestamente. Claro. Honestamente. Entonces, espérate. Él ha dejado su palabra. Exacto. Yo tengo que ir diario ahí a buscarla. Así es. A buscar que Él me hable. Estoy yo aquí en este momento encasillando a Dios. Como que Dios hace lo que yo quiera. No, todo lo contrario. Lo que yo estoy diciendo claramente es que Dios no hace lo que yo quiero. Exactamente. Él hace lo que Él quiera. Él es Dios. Exacto. ¿Me entiende? Él es Dios. Así y no es verdad que Dios va a estar todos los días hablando con su voz audible, revelándosele todos los días a gente impuro como nosotros. Exactamente. A gente que seres humanos. Así seres mismo humanos, pecadores por naturaleza. Que no podemos pasar ni un segundo en su presencia porque somos consumidos por nuestro pecado, entonces, por nuestra maldad. No es posible. Entonces no es posible que todos los días yo tenga un rema y de que Dios me está. No. Eso no es cierto. Así es. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros venimos a hacer hoy es tratar de aconsejar a las iglesias, a los dirigentes de los cultos, a los hermanos en la fe también que practican estas cosas. Sí, el hablar en lengua lo creemos. Incluso creemos tanto que hay una diferencia entre la lengua de Hechos y la lengua de Corintios. Que la lengua de Hechos sí eran idiomas literales de ese tiempo, porque era necesario para evangelizar al pueblo. Tanto así que cuando Pedro predica, se convierte en 3,000 inmediatamente. ¿Y cómo lo entendieron si eran personas de diferentes naciones? Obviamente porque Dios permitió que en ese momento, que ni siquiera fue algo que duró para toda la vida, en ese momento entendieran todos, cada uno, la lengua de cada uno. Entonces, en Corintios vemos ya que Pablo se va más profundo y dice, bueno, el que habla lengua, le habla a Dios, pero que también habla misterios, pero que también habla a sí mismo, pero que tiene que hacerlo en oración, pero que cuando lo haga en público tiene que tener un intérprete porque ya estamos hablando de una lengua diferente. ¿Cuál es? No lo sabemos. No decimos que son lenguas angelicales, porque nadie puede hablar lenguas angelicales, porque eso solamente hablan los ángeles. Es que las lenguas angelicales son de los ángeles, y ninguno somos ángeles. Exactamente. Entonces no podemos hablar lenguas angelicales. Ahora, sí, algo que yo creo rotundamente, porque creo en los dones, creo rotundamente que Dios en este momento, en este tiempo, puede usar a X persona, sí, lo puede usar hablando un idioma que él no ha aprendido, que él no lo conoce. Así es. Dios puede usar a alguien llevando un mensaje en mandarín. Así es. Sin saber hablar mandarín. Lo puede usar en inglés, sin saber hablar inglés. Así es. Lo puede usar en portugués. Yo creo que sí. Así es. Yo creo que sí, que Dios lo hace. Así es. Repito. En lo que no creo es en el desorden. Así es. En eso es que no creo. Yo tengo una anécdota sobre eso que usted acaba de mencionar. Habló del mandarín. Ya para cerrar. Una vez me dijo mi mamá que mi abuela, donde se congregaba, para que usted vea cuál es el propósito de las cosas. Porque el propósito de las cosas no es solamente hacerlas y después al final, ¿qué pasó? Nada. Hablaste lengua, hablaste 1,000,000 de lenguas y al final ¿quién se convirtió? ¿Quién dijo algo? ¿Quién entendió la lengua? ¿Quién dijo, wow, me habló mi espíritu? Nadie hace nada. Es que eso tiene que tener un propósito. Algo de, porque si Dios, es de Dios. No, Dios tiene un propósito. Porque siempre es de Dios. Si es de Dios. Yo entiendo que Dios tiene un propósito. No puede ser que no haya ningún resultado. Entonces, escuche esta anécdota. Mi mamá me dice que una vez en un culto donde, no sé dónde era, pero de seguro era donde se congregaba mi abuela y mi abuela estaba ahí, no sé qué. Surge que mi abuela, una misionera del Señor, nunca se llamó apóstol, sino misionera, abría iglesia. Resulta que ella en un momento, dice mi mamá, que en el culto comenzó a hablar en lenguas, pero que ella no entendía lo que estaba hablando.
Pero resulta que ella estaba hablando mandarín, estaba hablando chino. Y tú me preguntarás, Tamara, ¿cómo tú sabes que estaba hablando chino? Bueno, porque al lado habían personas chinas que estaban ese día en el culto y entendieron toda y cada una de las palabras que ella dijo. Y esas personas no me dijo mi mamá si se convirtieron o no, pero entendieron el mensaje. Para algo Dios usó a mi abuela para que hable chino en ese momento, para que los chinos que estaban ahí entendieran ese mensaje y tal vez se convirtieran. Y tal vez dijeran, wow, mira, Dios es tan real que no solamente me está hablando la persona en español, sino que Dios mismo me pone a hablar chino para que yo lo entienda más claramente. Y aunque, no se convirtieran, para que ellos entendieran el mensaje. Para que entendieran el mensaje. Entonces hay un propósito. Si ven que no es nada por hacerlo. No es nada por simplemente, porque yo tengo el don. No, es que tiene que haber un propósito detrás, porque ninguno de los apóstoles hicieron utilidad de sus dones en vano. Para nada. Por ahí hay una lengua de un tal Ángel Ñato. Señores, eso da pena. Señores, esto es un relajo. Sí, un relajo. Es un relajo. Literalmente. Es un relajo. Literalmente. Dios tenga misericordia. Sí. Y es así, mis amados hermanos, pero ya hemos demostrado por la palabra de Dios que Pablo es bien claro, y todavía sigue el comentario de Pablo, todavía faltan muchos versículos que podríamos mencionar. Pero no, es que esto es un cortecito, porque este tema es muy profundo. Es muy profundo. Muy profundo y para los que nos están mirando, para los que nos están escuchando, podría decir, no, pero mira, el pastor es sensacionista, o el pastor es, no. Es que lo que el cristiano tiene que ser es equilibrado. Y entender claramente, yo no puedo venir aquí a encasillar a Dios. Así es. Dios hace lo que yo diga. Así es. No, Dios hace lo que Él diga. Así es. Ahora, pero es Dios. Pero es Dios. No es cosa de que usted se esté inventando. Así es. ¿Entiende? Yo creo en los dones. Ahora, yo creo en los dones de Dios. Así es. Yo creo en los dones de Dios. Lo que yo no creo es en la algarabía de mucha gente. Sí. En la algarabía de mucha gente que ni siquiera su vida modela que Él es tan espiritual. Exactamente. Ni siquiera su vida lo modela que Él es tan espiritual como para hablar tanto en lenguas. Eso es así. O sea que eso está claro. Eso es así, literalmente. Y así, amados hermanos, la realidad es que debemos siempre entender algo. Dios no es un títere de nosotros para nosotros decir que Dios está en toda parte. O sea, que en todo está Dios. Que en todo fue Dios, que todo Dios estaba. No. Seamos maduros, amados hermanos, seamos conscientes. Dios no va donde yo lo quiera invitar ni donde yo lo quiera llevar. Así es. Él va a donde Él quiere. A donde Él quiere. Él es Dios. Así mismo. Si fuese de otra manera, entonces Él no es Dios. Eso es así, literalmente. Entonces, amados hermanos, hemos terminado este tema de hoy. Claramente hablábamos al principio si es necesario hablar en lenguas en el culto racional. Nosotros creemos que definitivamente no. Al menos que tal vez tenga un propósito como el que acababa de mencionar de mi abuela, que pocas veces pasa. O sea, eso no lo veo. Yo en mis servicios no lo veo. No lo veo que el que habló en lengua salió uno diciendo, wow, entendí. O wow, habló chino, habló francés y había una persona de Francia ahí. No. Entonces, seamos seres racionales, no emocionales. Nosotros no somos animales. Los animales son los que actúan por instinto y por emoción. Nosotros no. Somos el único ser vivo racional. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por ende, debemos de actuar como tal. Sí, claro. Creemos en que Dios puede utilizar en un momento a una persona X o Y en cualquier tipo de don, sanidad, lo que sea. Sí. Pero no entendemos que eso está en todo lugar, en toda parte, en todo momento, en todo tiempo, como el asunto del hablar en lenguas. No, de ninguna manera. Además, no es necesario hablar en lenguas si no hay intérprete. Eso es lo que acabamos y terminamos diciendo. No hay necesidad de hablar en lenguas si no hay intérprete. Yo le mencionaba
anteriormente al pastor que en una ocasión, en una Semana Santa, yo estuve retirado en la iglesia durante unos días de ayuno y oración. Y recuerdo yo que ya terminando el último día, el sábado, para entregar ese tiempo de ayuno y oración que estaba con Dios, de momento sale de mí, yo hinqueado, orando, empiezo a llorar y empiezo a hablar en una lengua extraña que yo mismo no conocía. Pero escuchen esto. ¿Qué dice Pablo? Que el que habla en lengua sin entendimiento, pues no hay fruto. Bueno, ¿qué pasa? Que esa lengua sí fueron con entendimiento, aunque no entendí en la traducción de lo que decía. No. Yo no entendía las palabras no entendía ni el idioma, pero sí a mi espíritu venía, a mi mente venía como un tipo de traducción, como algo que me estaba diciendo. Y claramente, obviamente no voy a decir aquí qué era lo que el Padre me quería decir, pero sí yo entendí. Y sí empecé a caminar de acuerdo a eso que me estaba hablando el Señor en ese momento. Pero eso es un momento. Yo tengo 9 años en el Evangelio, eso me pasó una sola vez en la vida. Y yo no ando procurando todo el tiempo que eso sea así. Además hay una falsa enseñanza y falsa doctrina hoy, que la vamos a hablar más adelante, que se cree que si tú no hablas en lengua, tú no has sido lleno del Espíritu Santo, o no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice claramente que todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu, todos hemos sido sellados con un mismo espíritu. Nosotros no es cierto que hay que hablar en lengua para decir, okay, fui bautizado con el espíritu, de ninguna manera. Así que hasta aquí nos ayuda el Señor. No sé si tiene alguna palabra para cerrar. Es que es un don. Exacto. Eso es lo primero. Un don. Ese don no lo tienen todos. Y recordando que un don es un regalo. Claro, se le da no a todas las personas. A quien Dios quiere dárselo. Así es. Entonces, en Dios todo tiene un propósito. Sí. En Hechos hubo un propósito grande cuando el Espíritu Santo fue derramado. Exacto. Y empezaron a hablar en lenguas. Hubo un propósito. En Dios hay propósitos. Hay propósitos. Así es. No es relajo. Así es. No es algo que mis emociones me toman y me dominan. Mis emociones no me pueden dominar. No. Bajo ningún concepto yo puedo permitir que mis emociones me dominen. Cuando mis emociones me dominan, tengo problemas. Eso es así. Bueno, gracias y paz, amados hermanos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias por estar viendo este video hasta este momento. Claramente le pediré que se suscriban, que le den like, que compartan para que este contenido sea llegando a más personas y más personas sean edificadas. Espero que estén bien y nos vemos la próxima en el nombre de Jesús con otro contenido.